Un saludo a todas las personas asistentes a este segundo Congreso Internacional de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Quiero comenzar dando las gracias a la organización del Congreso por aceptar mi participación con esta comunicación sobre multimodalidad en L, pensada como una posible estrategia para gestionar el internivel. Los objetivos son enfrentarse a esas aulas en las que el nivel del alumnado es muy heterogéneo y esa dificultad se podría afrontar, y así lo hemos hecho en dos cursos que hemos tenido este 2022, aplicando la multimodalidad a estudiantes procedentes de Estados Unidos. El internivel se ha definido en diferentes bibliografías como la circunstancia de un aula en la que existen niveles muy diversos de partida, de conocimiento, en el caso de los estudiantes que cursan español como lengua extranjera o cualquier otra materia. Los conceptos afines que encontramos en la bibliografía se centran o bien en el nivel competencial o en la consecución del currículo. Por eso aparecen, además de multinivel, como sinónimo, aparece competencia heterogénea, heterogeneidad competencial o nivel curricular heterogéneo, o esa diversidad, que es el término que aparece con más frecuencia cuando se quiere hablar de diferentes niveles o de diferentes grados de consecución de los objetivos. ¿Qué problemas y qué dificultades se le plantean al docente como retos en el aula o en un aula multinivel o internivel? Por un lado, cualquier curso, en este caso de español como lengua extranjera, tiene un límite temporal y en el caso de un grupo en el que el nivel de partida es muy diverso, el programa no siempre se puede aplicar de manera completa. Es preciso flexibilizar los contenidos, los objetivos, las tareas. La gestión de los diferentes niveles también va asociada a los diferentes ritmos de aprendizaje, porque no podemos esperar que los alumnos que parten de un nivel más bajo lleguen al nivel más alto en el caso de que tengamos alumnos con un internivel muy marcado. Eso nos obliga a diseñar tareas muy diversas, también a diseñar una misma tarea con diferentes grados de dificultad. Por otro lado, otro de los retos que se nos plantea es el de la motivación, el interés. Muchas veces al principio del curso existen unas expectativas, pero es difícil mantener esa motivación a lo largo de todo el curso, a lo largo de todo el programa. Desde nuestro punto de vista, para que la gestión del aula sea lo más eficaz posible, es también muy importante atender a la personalidad, al carácter y a que exista una buena relación entre docente y discentes. También entre los miembros del grupo, en cuanto a la competitividad, a evitar comparaciones, a que no exista demasiado individualismo. También a fomentar un buen clima en cuanto a la parte emocional. Muchos estudiantes con un nivel bajo parten de mucha inseguridad, frustración, miedos, más si cabe en un aula internivel, donde es inevitable que observen el nivel de partida de sus compañeros. Y en ese sentido, que digamos focalizamos más la atención en alumnado de perfil bajo, si pensamos en los de perfil alto, tampoco es recomendable nivelar hacia abajo, porque esos discentes pueden pensar que no están aprovechando el curso. En el caso del alumnado procedente de Estados Unidos, sobre todo los grupos con los que hemos podido trabajar, los niveles de partida son muy diferentes. Hay un desnivel muy acusado, hasta el punto de que tenemos estudiantes de nivel 0 que prácticamente no saben comunicarse en español más que saludar y 2 o 3 rutinas, y estudiantes que prácticamente son bilingües, bien porque han estudiado español en años anteriores, es menos frecuente, pero sobre todo porque proceden de familias de Hispanoamérica y tienen el español quizá no como lengua de uso, pero sí como lengua de familia, porque normalmente son estudiantes que piensan y que hablan y que se expresan en inglés. Otra de las diferencias que hemos encontrado es cuanto al conocimiento previo de la cultura española, no solo de la lengua, sino también de qué es España, de todos los fenómenos culturales. Hay estudiantes que tienen mucho interés por la música, por el cine, por el deporte, pero hay otra parte de los grupos que apenas conocen nada de España. También la motivación para aprender el idioma es variada, es diversa, y hay también muchos niveles de interés, desde los que tienen un mayor interés a lo mejor en el turismo, el entretenimiento o la cultura, y menos en conocer o adquirir un buen nivel de español. Otra de las dificultades que también plantea muchas diferencias, mucha diversidad, es en cuanto a las expectativas sobre la propia estancia en España y sobre el nivel de español, tanto el nivel que tienen de partida
como el que desean alcanzar. Muchos estudiantes consideran que tienen más nivel del que realmente después nosotros observamos en el aula, o por el contrario, consideran que no tienen ningún nivel y sin embargo, cuando trabajan o hacen diferentes actividades, observamos que sí que son capaces de llevar a cabo ciertas rutinas, ciertas destrezas y que su nivel de competencia no es tan bajo. Pero ellos muchas veces tienen esa idea de que yo no sé nada de español. Otro de los elementos que nos preocupa es todo aquello relacionado con la pragmática intercultural, que muchas veces afecta también al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de un aula internivel es más complejo todavía porque estudiantes de perfil bajo que proceden de ciertas culturas y que a veces les supone un reto, por ejemplo, las actividades más comunicativas, más creativas, si además tienen compañeros que tienen ya un nivel de partida muy alto, pues pueden sentirse todavía más bloqueados, frenar todavía más y eso acentuar ese internivel todavía con más fuerza. Hay que tener en cuenta que muchos de estos estudiantes, la mayoría, no tienen una exigencia de conocimientos de español a la vuelta. Es simplemente es una línea más para su currículum, es un interés personal, vital, de hacer una estancia en Europa, pero no tienen una exigencia de alcanzar un nivel determinado al finalizar el curso o el programa, ni se van a presentar al DELE, ni se van a presentar a otro nivel de idiomas en su lugar de origen. La propuesta que venimos a comentar trata de una metodología basada en la multimodalidad o en una enseñanza multimodal, puesto que pensamos que es una manera de poder gestionar ese internivel en el aula. Puede servir para muchas otras funciones, pero en nuestro caso lo hemos aplicado a esa necesidad, a ese reto que se nos plantea como docentes. En un sentido muy amplio, pero de alguna manera operativo, entendemos que es una comunicación basada en el uso simultáneo o alterno de códigos y sistemas diversos, que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. ¿Qué ventajas pensamos que puede tener? Por un lado, la presentación de materiales diversos y de recursos pues, donde hay variación, la variatio clásica, consideramos que contribuye al dinamismo pedagógico y a evitar esa monotonía de una determinada forma de presentar los contenidos o los objetivos o el tipo de tareas que se pueden presentar. Además, el utilizar diferentes códigos tiene un carácter complementario, sobre todo si se dan de manera simultánea, eso tiene un valor añadido. No es lo mismo hacer una actividad que utilizar la gestualidad, el tono de voz, la mímica, utilizar elementos visuales o audiovisuales, etc. Consideramos que este tipo de enseñanza también es más motivadora, genera algo más de interés, rompe un poco la previsibilidad o la expectativa, ¿no? Y también fomenta la creatividad cuando se les piden tareas multimodales. Además, pensamos que puede favorecer esa diversidad, en este caso de niveles, pero también de los distintos estilos de aprendizaje que podemos encontrar en el grupo clase. Aplicada a la enseñanza de lenguas, hemos encontrado algunas propuestas que parten de la multimodalidad y las hemos agrupado en tres bloques o en tres tipos. Por un lado, las que tienen o aplican la multimodalidad a partir de propuestas digitales, por ejemplo, creando portafolios digitales con software libre, con diferentes aplicaciones. En segundo lugar, las que toman como material, como código propio el cine y utilizan vídeos, utilizan pues, imágenes, por ejemplo, sin sonido para incluir o trabajar ciertos contenidos con ese marco. Y en tercer lugar, una enseñanza en la que lo que se propone son un sistema más de proyectos. No llega a ser una BP, un aprendizaje basado en proyectos, pero sí son tareas complejas en las que se utilizan recursos multimodales y en las que el docente es un guía, pero es el discente el que va creando el conocimiento, investigando. Son también tareas más creativas, pues, que a veces implican más subprocesos. En cuanto a nuestra aplicación didáctica concreta, es una experiencia que hemos desarrollado en esta primavera-verano de 2022 con dos grupos de estudiantes estadounidenses universitarios que tenían diferentes perfiles. Un primer grupo de nivel B1, B2, procedentes de California, a los que había que impartir un programa de gramática, porque venían a un curso de más envergadura con otros profesores de historia, de cine, de arte, de literatura. Y por otro lado, un curso
no tan reducido de Carolina del Norte de nivel A1 en general, pero con ese internivel, a los que había que impartir un programa de lengua y cultura, no solo gramática. En este caso la gramática era subsidiaria. ¿Qué dificultades hemos encontrado tanto del propio grupo como relacionadas con el internivel, que es el tema que nos ha ocupado? Pues por un lado, en cuanto a la selección de tareas, para afrontar esa clase con niveles tan dispares, en los que a veces el grupo es tan reducido que no se pueden hacer subgrupos, y ahí es donde viene la razón de por qué son aulas internivel, porque son grupos reducidos. Las tareas no se pueden trabajar para todos las mismas, o si se hace, se debe adaptar a diferentes grados de dificultad. Esas las dos opciones que se nos han planteado, el de aplicar materiales distintos o una misma tarea, pero con nivel gradual de dificultad. Hemos combinado ambas opciones en función del tema, en función del contenido, etc. En cuanto a los contenidos, como hemos dicho, el programa se tiene que flexibilizar, adaptándose al perfil real del grupo. Si se plantea un curso de B1, pero el perfil que llega es muy variado, con mucho internivel, y de pronto hay un alumno A2, pero también hay alumnos B2, el nivel se tiene que ajustar. La estrategia que hemos aplicado es distinguir entre los contenidos trabajados en clase, que generalmente han sido un abanico de contenidos más amplio, pero los contenidos evaluables eran menores, de tal manera que los estudiantes de perfil alto podían tener contenidos nuevos en el programa, pero los alumnos de perfil bajo no estaban obligados a adquirir todo el conocimiento, no podíamos esperar que se pusieran al nivel de sus compañeros, porque es imposible y además no era el objetivo del curso. En tercer lugar, las cuestiones relacionadas con la gramática. En general, en los niveles bajos, prescindimos por completo del metalenguaje. Sin embargo, al tener grupos internivel, los aprendices de nivel más alto demandaban contenidos gramaticales, explicaciones, querían comprender. Muchas veces los que estaban próximos al hablante bilingüe, aunque fuese asimétrico, porque sus familias pues, podían ser migrantes de primera, segunda generación, o ellos mismos estar estudiando en Estados Unidos, aunque su familia estuviera todavía en Hispanoamérica, no tenían conocimientos gramaticales, no habían estudiado gramática como tal, y muchas veces les servía pues para relacionar con las otras lenguas que conocen o para avanzar en contenidos que fueran también un reto para ellos, que no fuese una clase de nivel bajo, sino que realmente la clase fuese o estuviese orientada también a su nivel. En cuarto lugar, digamos que la parte donde más se ha podido materializar esa diversidad es en la selección de materiales y en la proporción de material adicional. Para unos de práctica, en el caso de alumnado de perfil bajo, pues fichas, recursos en línea, tareas autoevaluables, trabajo con diccionarios de pronunciación, pequeños vídeos de diálogos, otras tareas sencillas de práctica, de repetición, de diferentes multimodales, de muchos modos, de muchos códigos, pero para poner en práctica esos contenidos. Y en el segundo caso, en estudiantes de perfil alto que ya tenían un nivel adquirido, para avanzar y que pudiesen progresar en su conocimiento del español, se les han dado materiales de ampliación, textos más extensos, búsqueda de vocabulario más complejo, por ejemplo, cuestiones de fraseología, para ir avanzando. ¿Qué recursos multimodales hemos empleado? Hemos entendido los recursos multimodales en 4 bloques. El primer bloque corresponde a la comunicación no verbal. Desde los estudios clásicos de Poyatos, de la triple estructura básica de la comunicación, se han definido 3 sistemas de comunicación no lingüísticos: la kinésica, la proxémica y el paralenguaje. Otras propuestas, como la de Ana María Cestero Mancera, incluyen la cronémica, pero en nuestro caso nos hemos ceñido a los 3 primeros, como en el modelo de Poyatos. ¿Cómo lo hemos aplicado? ¿Cómo lo hemos adaptado este primer bloque, ¿no?, relacionado con los recursos multimodales? Pues generalmente hemos utilizado ese paralenguaje, el tono, los gestos, la mirada, para llamar la atención sobre lo esencial del contenido. También la velocidad de habla o el énfasis que hemos puesto en determinados elementos y sobre todo la gestualidad. También para indicar o señalar las partes nuevas respecto de lo ya conocido, en este caso utilizando siempre tono de voz específico, por ejemplo, un tono de voz para lo que era explicación y un tono de voz determinado para lo que era el uso, el ejemplo, en el contexto o en la estructura concreta.
también para poner en relación con lo ya conocido. Y eso, sobre todo para estudiantes de perfil más bajo, ha sido muy útil y lo han valorado muy positivamente. El segundo bloque de recursos multimodales es el que corresponde, como en otras propuestas, a la parte digital, tanto recursos como discursos digitales. Aquí hemos utilizado tanto juegos interactivos, la búsqueda de imagen o determinadas aplicaciones más creativas para diseñar discursos más complejos y multimodales, como presentaciones, vídeos propios, infografías, siempre con software muy sencillo que necesitase muy poca explicación para avanzar lo máximo posible y no invertir demasiado tiempo en esas cuestiones. En cuanto al tercer bloque de recursos multimodales, estarían los vídeos y la música. La música porque era uno de los centros de interés de estos grupos que venían a estudiar, y los vídeos porque nos parecen fundamentales para llevar al aula todas las cuestiones culturales, socioculturales, de cortesía, todas las rutinas. Algunos de estos grupos vienen a Valencia pues en una época, por ejemplo, de fallas, pues entonces pueden, fuera del aula, pueden también entrar en contacto con cuestiones culturales de esta ciudad, pero no podemos traerles otras cuestiones culturales de otras ciudades de España, aunque la mayoría de ellos aprovechan para viajar, aprovechando su estancia en España y en Europa. Pero de alguna manera los vídeos son el recurso básico para tratar todas esas cuestiones culturales de un modo o de otro, y focalizando la atención a lo mejor pues también en fenómenos lingüísticos, pues fijarse en los verbos, fijarse en los adjetivos, en las descripciones, etc. El cuarto bloque de recursos multimodales corresponde a los recursos o al componente lúdico. Para nuestra forma de entender la docencia de ELE, consideramos que es una estrategia fundamental, así lo hemos defendido en otro foro, y puede aplicarse en dos tipos de discursos. Por un lado, los juegos tradicionales, que no necesitan explicación y que por tanto se pueden poner en práctica muy rápidamente en clase. Y por otro, los elementos humorísticos. Los juegos tradicionales los hemos utilizado sobre todo para contenidos muy elementales, muy básicos, números, colores, alimentos, que son contenidos de 1 a 1, para ese grupo que partía de un nivel 0 de conocimientos, y todos los elementos humorísticos, por ejemplo, cine mudo, monólogos, todos los vídeos que circulan pues por la red, vídeos de errores, vídeos de imágenes expectativa realidad, vídeos de errores en videojuegos. También porque pensamos que por la edad del perfil de estos grupos, que son menores de 25 años, pueden enlazar muy bien con sus áreas de interés, con sus formas habituales de entretenimiento, y que eso también les puede motivar o les puede interesar. ¿Qué resultados podemos extraer, qué primeras valoraciones de la aplicación de estos 4 bloques de recursos multimodales a estos grupos de perfil internivel procedentes de Estados Unidos y de un nivel universitario? Pues en concreto ha habido algunas resistencias, por ejemplo, en la parte lúdica, pues por el carácter, por el origen, porque están acostumbrados a lo mejor a una enseñanza más estricta o más ceñida a la gramática o a las actividades de repetición. Entonces, ciertas actividades más lúdicas, más creativas, en un primer momento generaban cierta resistencia. También el trabajo en grupo, ha habido cierto individualismo en ciertos aprendices. Teníamos en concreto un pequeño grupo dentro de la clase de origen más, aunque eran estadounidenses, tenían un origen asiático culturalmente. Por tanto, ha habido diferencias según el tema, según los miembros, según su origen, pero en general su satisfacción ha sido muy buena. Pasamos una encuesta que nos pudiera servir también como autoevaluación del docente, y en general se mostraban muy contentos con los resultados y valoraban muy positivamente que se hubiesen dado esos contenidos tan diversos, aunque ellos obviamente no utilizaban el concepto de multimodalidad, pero sí que se hubieran dado materiales tan diversos, tan distintos, que les fomentasen la creatividad. Al mismo tiempo, también les pedimos que se autoevaluaran, tanto las prácticas orales como las prácticas escritas. Y la percepción de su aprendizaje fue muy positiva, en el sentido de que
consideraban que habían aprendido muchos contenidos en muy poco tiempo y que quizá la razón estaba en todos esos materiales tan diversos que se habían utilizado y que les habían resultado tan útiles. Las encuestas siempre daban o pedían una autoevaluación tanto cualitativa de qué nota te pondrías o qué valoración harías en cuanto a resultado, pero también cualitativa. ¿Por qué crees que has evolucionado tanto o por qué crees que te ha salido así? Para concluir, consideramos que la multimodalidad es inherente a la comunicación humana y que está presente en la didáctica de lenguas de una manera u otra, no es algo completamente nuevo. Lo que podemos considerar novedoso es el uso consciente de la multimodalidad para trabajar ciertos aspectos que nos pueden ocasionar dificultades o pueden ser un reto para cada docente, ¿no? Por ejemplo, pues esa motivación, evitar la monotonía pedagógica, atender a los diferentes niveles, sobre todo a los diferentes estilos de aprendizaje, pero específicamente cuando tenemos un grupo con un nivel tan acusado, poder trabajar a cada ritmo y a cada nivel y que atender a esa diversidad curricular y que cada uno evolucione de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de las cuestiones que me quieran plantear.